Bien. El tema de hoy, que es el último tema oficial del temario, es la sucesión ecológica. Imagino que habéis oído hablar del término sucesión ecológica en multitud de ocasiones y que, eh, bueno, lo han explicado también en otras muchas ocasiones, o incluso también en bachillerato en el instituto, o han hablado de este asunto. La sucesión ecológica se puede definir como una serie de procesos que ocurren en los ecosistemas de manera natural, de manera espontánea y que provocan siempre una serie de patrones de cambio en la estructura del ecosistema que son comunes en todos los casos, o al menos se han descrito de manera común en todos los casos en lo que se ha estudiado la sucesión. De manera formal, la sucesión se puede definir según lo que tenéis ahí. Es un esquema, un patrón de cambio que es continuo, es decir, ocurre de manera continua en el tiempo, que es direccional, es decir, que va siempre en un mismo sentido, que no es estacional, es decir, que no corresponde con cambios en la estación, cambios estacionales en los ecosistemas, es decir, cambios relacionados con las estaciones anuales dentro de los ecosistemas y que consiste en la colonización y extinción de las distintas poblaciones que hay en una localidad determinada, en un sitio determinado del espacio. O dicho de otra manera, es el proceso por el cual las distintas comunidades ecológicas van sucediéndose, van alternándose entre sí en un mismo sitio, en un eje temporal determinado. Y siempre, siempre, siempre hay un patrón de progreso, de progresión en esa sucesión. Hay una serie de tendencias que luego estudiaremos y que implican que hay unos cambios que van siempre en el mismo sentido. Eso se refiere cuando esta definición indica que es un proceso direccional. La sucesión ecológica es, a mi modo de ver, uno de los procesos ecológicos que permite aprender más de ecología, porque en ella se ponen en práctica o se reflejan buena parte los aspectos que hemos ido estudiando durante el curso. La sucesión es el resultante de buena parte de esos procesos que hemos estudiado a distintas escalas, a escala de población, a escala de subpoblación, a escala de metapoblación, de comunidad ecológica, de ecosistema, etc. Y recordad que todos los descriptores que habéis ido viendo durante el curso de esas entidades, de alguna manera confluyen y generan este patrón temporal que denominamos sucesión. A ver si consigo explicarlo un poco mejor. Los ecosistemas son sistemas complejos y como tales tienen una serie de propiedades que se denominan propiedades emergentes, que son propiedades que resultan de la interacción de sus componentes. Y además son propiedades, son características que no están grabadas en el caso de los ecosistemas, no están grabadas en ningún genoma. No hay Yo un copiaba el gen. último y se me podía meter en el del profesor. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Alguien ha dicho algo que merezca ser escuchado? No, parece ser que no iba conmigo. Bueno, voy a silenciaros, ¿vale? Si alguien tiene que decir algo, pues que lo diga. Bueno, como decía, los sistemas complejos como los ecosistemas se caracterizan porque tienen una serie de propiedades emergentes. Y algunas de estas propiedades, o buena parte de estas propiedades emergentes, no están contempladas su creación en ninguno de los genomas que constituyen ese sistema complejo, en el caso de un ecosistema. O dicho de otra palabra, en ningún genoma de ninguna especie existe un gen que diga que debe existir la sucesión y que esa sucesión debe ser direccional hacia una mayor complejidad. Este proceso, que se repite y que por tanto es un patrón común en todos los ecosistemas que conocemos, es una consecuencia de las propiedades características de los elementos que constituyen los ecosistemas. En concreto, por ejemplo, esto es una consecuencia de la dinámica demográfica de las especies, de esa tendencia que tienen los individuos de crecer y reproducirse. También es una consecuencia de la competencia, de las interacciones intraespecíficas, del mutualismo, de un montón de procesos que se combinan sin que haya un plan preestablecido, se combinan y dan lugar a ese proceso complejo que es la sucesión.
¿entendéis? Es algo parecido a la cultura humana. La cultura humana no está en nuestros genes. Es una consecuencia es una propiedad emergente de una sociedad de individuos que somos los humanos. Por eso la sucesión ecológica es tremendamente importante, porque es una propiedad o responde a una propiedad emergente de un sistema complejo. ¿Mm? Como sois muchos, no preguntaré, ¿entendéis? Sino que diré, si alguien no lo entiende, que lo diga, ¿vale? Y lo repito encantado. Bueno, y otra característica de la sucesión es que ese cambio progresivo ocurre hasta que se llega a una situación que se denomina clímax, una situación climática, que se caracteriza porque en esa situación el ecosistema se encuentra totalmente alineado y adaptado a las condiciones físicas en las que se encuentra. Es decir, la cantidad por ejemplo, la cantidad de biomasa que genera un ecosistema determinado en un estado clímax es la máxima que puede generar con las condiciones edáficas en las que está, con las condiciones climáticas, con la topografía, etcétera, etcétera. Es decir, el clímax se considera como el estado final de una sucesión ecológica en el que ese ecosistema ha alcanzado, digamos, un equilibrio con el clima. Y pongo equilibrio entre comillas porque el clima cambia todo el rato. Por tanto, es un equilibrio pues, relativo, es un equilibrio teórico, fundamentalmente, ¿no? La sucesión ecológica, bueno, según esto, podríamos pensar que, dado que lleva existiendo vida en la Tierra miles de millones de años, pues deberíamos tener muchas comunidades clímax, muchos ecosistemas que han llegado a su clímax. Esto no pasa, y no pasa por una serie de razones. Una de las más importantes es porque existen perturbaciones. Las perturbaciones son alteraciones, modificaciones, impactos que afectan a los ecosistemas y que de alguna manera retrasan, paran o hacen que la sucesión regresione, retroceda, se vaya hacia atrás. Es como si esas perturbaciones alejaran al ecosistema de conseguir, entre comillas, esa situación final que es la comunidad climática. Y hay muchos tipos de perturbaciones, ahí tenéis unos cuantos ejemplos, el viento, el fuego, los deslizamientos, el pastoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y son de distintos tipos, no es lo mismo el pastoreo, que enlentece la sucesión, puesto que esos organismos, esos herbívoros que hay ahí están quitando biomasa al sistema, poco a poco, no es lo mismo eso que una erupción volcánica o que un incendio forestal que destruye todo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo de intensa sea la perturbación, pues tendremos distintos impactos en la sucesión ecológica, ¿vale? Y en cualquier caso, las perturbaciones o paran o hacen que la sucesión vaya hacia atrás, ¿no? Y eso nos permite definir un concepto muy interesante, que es un concepto plenamente humano, que es el concepto de restauración ecológica. Aquí hay una serie de técnicas, luego hablaremos un poquito de ellas. La restauración ecológica consiste en una serie de técnicas que nos permiten acelerar la sucesión o intentar con eso llegar a estados más maduros de la sucesión ecológica, ¿vale? La sucesión, en el momento en el que hablamos de estados maduros e inmaduros, ahí se incorporan siempre unas connotaciones de superioridad o peyorativos, ¿no? Es como si dijéramos una cosa es mejor que otra. No es cierto. No hay ecosistemas que sean peores o menos útiles para nosotros en función de su posición dentro de la sucesión ecológica. Todos tienen su valor, todos tienen su interés y su utilidad. El hecho que indiquemos que hay unos maduros y otros no maduros es una consecuencia de esa direccionalidad que os comentaba antes. En un mundo ideal, en un mundo estable, en un mundo sin alteraciones, sin perturbaciones, pues habría todo el rato ecosistemas en un estado climático. Pero no es así, el mundo cambia y no tiene que ser, eso no es algo negativo, sino que muchas veces es algo positivo, ¿no? Bueno, aquí, como decía, el estado final de la sucesión se denomina clímax, que se caracteriza por ser autoperpetuante, en teoría, se autoperpetúa y está en equilibrio con el medio ambiente y con las condiciones físicas del territorio. En paralelo podemos definir dos tipos de sucesión ecológica. La primera se denomina sucesión primaria, que se caracteriza porque en ella ocurre la colonización de seres vivos por primera vez en la historia, ¿no?
el típico caso, el típico ejemplo es cuando una isla volcánica recién creada pues, es invadida por seres vivos. Y ahí ocurre un proceso de creación, de constitución de un ecosistema, y eso se denomina sucesión primaria. También ocurre, como tenéis ahí, en glaciares que se van retirando y que van dejando suelo desnudo, y también en sistemas dunares, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si ampliamos la vista en tiempo, no existen las sucesiones primarias, o existió solo una, que fue la primera vez que hubo vida en la Tierra, porque seguramente ese volcán, esa roca volcánica que estamos viendo ahí salir, hace unos cuantos miles de millones de años, pues formó parte de un bosque tropical, a lo mejor, ¿no? Porque ahí, como sabéis, a escala geológica hay un reciclaje de la corteza terrestre, ¿no? O sea que si somos muy puristas, la sucesión primaria a escala geológica es más difícilmente comprensible. De hecho, para evitar estos problemas casi filosóficos, se acota la sucesión ecológica como lo que va desde los cambios estacionales hasta cambios evolutivos, ¿no? Los ecosistemas evolucionan, pero eso queda fuera de la sucesión ecológica, ¿vale? No lo incluimos en este tipo de estudios. La sucesión secundaria se caracteriza porque ocurre después de un proceso de perturbación, es decir, ocurre como consecuencia de un impacto grave o no grave sobre un ecosistema determinado en el que hay una eliminación parcial de la cobertura de organismos productores primarios y pues el sistema, digamos, se reinicia hasta cierto punto, ¿vale? El ejemplo típico es un incendio, pero también vale como ejemplo una inundación o una nevada muy, muy densa o un temporal de viento que arrasa un ecosistema terrestre, etcétera, etcétera. O un proceso de sequía pronunciada en un sistema acuático o lo que ocurre después de contaminar un río, como el estado en el que queda, pues ahí en ese proceso se emprende un proceso de sucesión secundaria. Vale, estaba viendo si había alguien en el lobby de entrada. ¿Podría explicar las diferencias? Así, es que no lo entendí bien, la diferencia. Entre la primaria y la secundaria. Sí. La sucesión primaria se caracteriza porque ocurre en sitios donde nunca antes ha habido vida, donde nunca ha habido un ecosistema. Son sitios vírgenes desde el punto de vista de la vida. Pues, Vale, y de vale. esos sitios en la Tierra hay pocos. Son sitios que pues, salen del fondo de la Tierra fundamentalmente. Pues una isla volcánica, por ejemplo, o un sitio que ha estado durante miles de años cubierto por un glaciar. Si se retira el glaciar, pues la zona que queda no hay seres vivos, por tanto los coloniza. Vale, vale, vale. Y sin embargo, una sucesión secundaria ocurre cuando ya había un ecosistema viviendo allí que así sometió a una perturbación. Pues lo que ocurre después de esa perturbación, ese proceso de recolonización, es lo que se denomina sucesión secundaria, ¿vale? Bien, el hecho de que estemos hablando de un proceso que transcurre en el tiempo complica mucho su estudio, porque claro, nuestras vidas, nuestro tiempo de vida como seres humanos y como investigadores es mucho menor que el tiempo que transcurre en que un sistema ecológico pase de los estados iniciales a los estados finales de la sucesión, ¿no? Por eso, pues, hay que inventar formas de estudiarlo. Hay dos grandes paquetes de técnicas de análisis que vamos a ver muy por encima. Uno son los análisis diacrónicos y otros son los sincrónicos. Los tipos de análisis diacrónicos consisten en revisitar un sitio determinado en el cual estamos estudiando la sucesión cada cierto tiempo. Pues esta sería la forma más fácil de analizarlo, porque es visitar un sitio cada cierto tiempo y hacer un seguimiento de los cambios que se observan aquí, ¿no? La dificultad de esto, o sea, este es el método más preciso, pero la dificultad que tiene es que pues, te mueres, porque llega a viejo y aquello pues, puede haber cambiado más o menos en función de las condiciones climáticas. Por tanto, puede que requiera varias generaciones de investigadores, ¿no? Eso complica muchísimo el asunto, ¿no? La otra técnica, el otro conjunto de técnicas se denominan técnicas sincrónicas, que hay dos opciones: en buscar los cambios temporales en el ecosistema, o,
Estás muteado. Silenciado, profesor. Pero no, ya nosotros. Sí, A ver. alguien me ha silenciado a mí. Petardo, no me silenciéis. Ay, pero no lo silencia ahí, hombre. No me silenciéis, ¿vale? Bueno, no sé, si queréis, a mí me da igual. A Hombre, mí me no, pagan por no, en esto. plan. Bueno, os decía que los análisis sincrónicos nos permiten conocer cómo funciona la sucesión buscando en registros fósiles. Y en sistemas terrestres hay pocos tipos de registros fósiles. Uno de ellos es el suelo, otros son los sedimentos de las lagunas, donde se van depositando pues, granos de polen o restos de madera, de plantas, y analizando eso, pues podemos saber qué había allí hace miles de años, ¿no? Pues en un perfil edáfico, por ejemplo, sabemos que lo que está más profundo quiere decir que es más antiguo. Por tanto, el grano de polen que haya cerca de la roca madre quiere decir que corresponde a las especies que había allí cuando el suelo era muy cortito, muy somero, muy estrecho. Por tanto, se puede hacer ese tipo de análisis, ¿no? O algo parecido ocurre cuando se estudian los registros polínicos como decía, en los sedimentos de las lagunas, ¿no? Que podemos tener información sobre cómo cambia el ecosistema en miles de años, porque se depositan en orden los granos de polen y los restos de madera y demás, y podemos hacer ese tipo de análisis, ¿vale? La otra opción, desde un punto de vista sincrónico, y esto es un poco complicado de entender, consiste en intentar suplir la escasez de tiempo con mucho espacio. Este tipo de técnica se usa cuando analizamos, por ejemplo, la regeneración después de un incendio. Imaginad que queremos saber qué le pasa a los encinares cuando hay un incendio. A los encinares que viven sobre rocas calizas en un piso climático mesomediterráneo. Y no tenemos 200 años de vida. Pues lo que hacemos es buscar en el registro histórico sitios que hayan sufrido incendios forestales hace distintos periodos de tiempo, como tenéis ahí en ese ejemplillo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un incendio que hubo en el año 50, un sitio que tuvo un incendio en el año 50, otro en el 2014 y así sucesivamente. Son sitios distintos, pero que reúnen las mismas condiciones ecológicas. Por tanto, suponemos que se van a comportar de manera parecida se van a comportar de manera parecida desde el punto de vista de la sucesión secundaria. Entonces, asumimos que son el mismo sitio, aunque no lo sean, pero como tienen las mismas condiciones ecológicas, pues suponemos que es el mismo sitio, ¿no? Eso nos permite, por ejemplo, como tenéis aquí, hacer una gráfica que muestra la cantidad de nitrógeno en la cantidad de nitrógeno en el GI en una serie de años en una zona del entorno de Doñana, en el que se estudió cómo evoluciona el contenido de nitrógeno en función del tiempo que hace que hubo un incendio, ¿no? Y esto tiene pinta, es del año 88, así que tiene pinta de ser de la tesis de Rafa Villar, por lo menos. Aquí esto es un ejemplo muy antiguo, ¿no? Bien, uno de los aspectos más interesantes de la sucesión ecológica es estudiar cómo ocurre, cómo van cambiando los ensamblajes de las especies que van apareciendo en el ecosistema. Es decir, cómo se van conformando las redes tróficas, de las que ya había hablado y ya conocéis en la asignatura. Y eso es uno de los aspectos más fascinantes de este concepto, ¿no? Porque conocer eso nos permite entender por qué existe esa direccionalidad que os comentaba y entender también por qué los ecosistemas en los estados climáticos tienen una composición específica similar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes, todos los encinares mesomediterráneos sobre roca caliza tienen una composición específica parecida. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a eso? ¿En qué gen, como decía antes, está escrito que eso tiene que ser así?
Esta pregunta fue la que ocupó a los ecólogos al principio del siglo pasado y cuando empezaron a estudiar los ecosistemas. Uno de los primeros que investigó esto fue un señor que se llamaba Clemens, que era estadounidense, y que estudió cómo los campos abandonados, los campos de cultivo abandonados cerca de su casa, pues se iban invadiendo, iban siendo ocupados por vegetación natural, ¿no? Y vio que se llegaba casi siempre a la misma situación, a bosques con una composición específica determinada, ¿no? Y esto pues le chocó un poco, ¿no? Y le hizo pensar que había, dentro de la comunidad ecológica, había una especie de directriz, una especie que de alguna forma la comunidad se comportaba como un organismo, ¿no? Es decir, que había una norma en algún sitio escrita que indicaba que pues, tenía que ir hasta ese sentido, ¿no? Hoy hemos visto que no existe esa norma, que como decía antes, el hecho de que esto ocurra es una consecuencia de las propiedades, es una propiedad emergente del ecosistema, pero todavía no entendemos cómo ocurre eso. Sabemos que no hay una tabla de mandamientos que le dice a la comunidad que tiene que ensamblarse de tal o cual manera, pero todavía no entendemos bien cómo las partes pequeñitas se ensamblan y dan lugar a una comunidad climática, ¿vale? Hay muchos intentos de explicar esto, muchas teorías, muchos modelos. Os voy a contar tres de ellos, solamente tres de ellos, los tres más sencillos y probablemente de los más comunes, que son el modelo de facilitación, el de tolerancia y el de inhibición. Los tres ocurren en la naturaleza, no son modelos excluyentes, sino que los tres ocurren. Hay ejemplos de los tres. Vamos a estudiarlos por separado porque, como sabéis, es más fácil entender la totalidad viendo primero, reduciendo complejidad, reduciendo dimensionalidad y viendo solamente algunas partes. El mecanismo de sucesión por facilitación consiste en que las primeras especies que llegan a un terreno determinado, imaginemos un sitio, una sucesión primaria, pues las primeras especies que llegan, con su actividad, facilitan la entrada de la otra especie. Y cuando digo facilitan, no quiere decir que sean buenas y que digan, venga, voy a ayudar a que vengan otras que me desplazan. No. Como sabéis, no hay conciencia, no existe ese concepto en la naturaleza y menos aún en las plantas, que son las primeras que llegan a colonizar, sino que... Un ejemplo podría ser los líquenes, ¿no? Exacto. Que facilitan la llegada de plantas, sí, ¿no? Sí, señor. Pues exacto, ese es un buen ejemplo. Los líquenes, cuando colonizan una roca desnuda, con su actividad van provocando la meteorización de esa roca, van cambiando la composición química de esa roca, también permiten que con su estructura capturan partículas de polvo y eso dispara un proceso fundamental en sistemas terrestres que es la edafogénesis. Con lo cual, transcurrido unos cuantos cientos de años por lo menos, pues habrá un trocito de suelo lo suficientemente bueno como para que germine una semilla. Y cuando esa semilla crezca, pues probablemente hará que el ambiente sea menos adecuado para que viva el líquido, ¿no? Y ahí ocurrirá ese proceso de cambio de comunidad. Efectivamente, ese es un buen ejemplo. Y este tipo de sucesiones se han estudiado mucho, o este tipo de procesos se han estudiado mucho en los glaciares, que la retirada de glaciares. Un ejemplo muy estudiado es en Alaska, en un glaciar, en un parque que se llama Glacier Bay, la bahía del glaciar. El nombre no es muy bueno. Los gringos es que darle nombre a las cosas no se les da muy bien. A muchas de sus playas le llaman playa 1, playa 2, playa 3. Pero bueno. Bueno, pues este glaciar se han observado desde hace mucho tiempo procesos de retirada de los glaciares. Aquí tenéis un dibujo en el que se ve la ubicación, digamos, donde estaba la lengua del glaciar en distintos momentos. Y eso hace que se tenga bien cartografiado cuándo quedó libre de hielo una zona determinada, ¿no? Entonces, eso permite estudiar bien cómo se han ido colonizando esas zonas, ¿no? Y se ven casos como este que os contamos aquí. Es un ejemplo clásico, es muy sencillo de entender y se muestra en esta gráfica. Aquí vemos cómo a lo largo del tiempo va cambiando la concentración de nitrógeno en el suelo, ¿no? Y al principio vemos que hay muy poco nitrógeno y que luego va aumentando. Las primeras especies que llegan aquí son los alisos. Los alisos en ambientes como los de Alaska son especies pioneras que llegan,
cubren aquello, hay muchísimas semillas, invaden el terreno y como son organismos fijadores de nitrógeno, aunque no sean leguminosas, tienen una simbiosis con una bacteria, creo que se llamaba Frankia, no me acuerdo ya yo de esto mucho, pero sí, el caso es que fijan nitrógeno y eso hace que el proceso de edafogénesis pues, ocurra un poquito más rápido, ¿no? Con lo cual la cantidad de nitrógeno aumenta y eso hace que las semillas de abeto, que antes no podían germinar, pues puedan germinar. Con lo cual los abetos llegan y compiten con los alisos y los expulsan. Y así pues, se produce ese proceso de sucesión ecológica, ¿no? Así que la facilitación es un proceso pues, muy importante que se ha estudiado mucho, sobre todo en los primeros pasos de las sucesiones primarias, ¿vale? El segundo mecanismo, que también ocurre, ya digo que no son excluyentes, es el que se denomina inhibición. Y es el opuesto. Consiste en que las especies se van reemplazando porque compiten entre sí, porque unas son mejores competidoras que otras. Ya habéis visto, cuando hablasteis de la competencia, pues igual fui hasta yo el que os habló de esto, no me acuerdo. Bueno, ya sabéis que la competencia es una fuerza fundamental en la dinámica de los ecosistemas, pero que estamos viendo en los últimos años que la cooperación y los mutualismos son también tremendamente importantes, ¿no? Es decir, que la competencia no es el único driver, el único motor de la evolución y del funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, la sucesión pues, tiene su importancia, ¿no? El mecanismo de sucesión por inhibición consiste en que hay especies que son mejores competidoras que otras, que compiten mejor que las otras y que nadie puede echarla de allí. No es como en el caso del aliso, que no solo era mala competidora frente al abeto, sino que además le ayudaba al abeto a entrar, sino que una vez que ellas ocupan el territorio, no hay quien las quite de allí, ¿no? No hay mecanismo biológico por el cual puedan ser exterminadas. El estudio clásico, el ejemplo clásico de este tipo de mecanismos se estudió en las costas de California hace ya un montón de años, a finales de los 70, y se vio como especies del género Ulva, que como sabéis es una alga verde, compiten con especies de Gigartina, que es una alga roja. Entonces hicieron un experimento, estos investigadores, y soltaron bloques de hormigón en la costa y vieron qué pasaba. Y vieron estos patrones de sucesión. Vieron que al principio Ulva era la primera en llegar y luego sus poblaciones subían y bajaban, pero al final prácticamente desaparecían y que luego entraban otras especies y que en los estados finales de la sucesión los que ganaban era Gigartina, fundamentalmente Gigartina canaliculata. Bueno, pues se pusieron a explicar, a tratar de averiguar por qué pasaba esto. Y en su experimento ellos se sabía que Ulva es una especie pionera, que es una especie, digamos, de la R, ¿no? Que se reproduce continuamente, que es una buena pionera. Sin embargo, las algas rojas son más de la K, tienen un crecimiento estacional, se reproducen más lentamente y sin embargo son muy resistentes al estrés, ¿no? Sin embargo, cuando ellos en laboratorio ponían a crecer a Ulva, Gigartina no era capaz de competir con Ulva, no era capaz de expulsarla, porque Ulva estaba ahí súper contenta y no era capaz de expulsarla. Pero cuando en algunos experimentos eliminaban de los bloques de hormigón a Ulva, pues entonces entraba Gigartina. Es decir, Gigartina no entraba porque estaba Ulva, ¿vale? Y es decir, que Ulva competía bien con Gigartina, no le dejaba entrar, ¿vale? Sin embargo, como veíamos antes, en la naturaleza, al final en la sucesión, Ulva se iba y Gigartina ganaba. Se preguntaron qué es lo que hacía que Ulva dejara paso a Gigartina. Pues se vio que... Mi ratón se ha ido. Maravilloso. Ahora. Pues se vio que el factor que promovía la sucesión eliminando a Ulva era el estrés provocado por las mareas bajas. Ese estrés afectaba mucho más a Ulva que a Gigartina. Por tanto, eso le daba una ventana de oportunidad a Gigartina para ocupar el territorio, ¿vale? Un ejemplo más de
o sea, un ejemplo de sucesión mediada por inhibición, por competencia. Y el tercer modelo es lo que se denominó tolerancia, que consiste en que las especies en realidad no compiten, o las que, digamos, las que ganan, las especies finales de la sucesión no son necesariamente las mejores competidoras, sino que son aquellas en las que son capaces de tolerar niveles más bajos de recursos. Son especies que, digamos, que se quedan porque son las más resistentes. Las demás desaparecen porque no pueden aguantar los niveles más bajos de recursos y son las que ganan, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Y una pregunta. Dime. ¿Y por qué no se considera eso ser buen competidor? No sé. Yo me hago esa misma pregunta. No sé quién eres. Inés. Yo me hago la misma pregunta, porque para mí eso es competir mejor. Lo que pasa es que compite a la espera. O sea, no compite diciendo soy más fuerte, te voy a machacar, sino que te quedas ahí quietecico y callado y compite. Efectivamente, esto es un ejemplo más de cómo lo que hacemos cuando explicamos estas cosas es crear constructos intelectuales, crear conceptos que nos permiten entender la realidad, pero que tienen un montón de matices. Efectivamente, ser tolerante al estrés es una capacidad que mejora tu competitividad, efectivamente. O sea que sí, estrictamente hablando, tienes razón. Vale, gracias. Bueno, este esquema muestra un poco, creo que clarifica bastante bien los tres modelos de sucesión que os comentaba. Pero mi ratón, por alguna razón, no lo veo. Con lo cual, perdonadme un segundo. A ver si lo recupero. Aquí está, vale. Bien, este esquema nos muestra esos tres modelos de sucesión, ¿no? Imaginar que hay una alteración del hábitat y se inicia una sucesión. La facilitación suele operar en los primeros pasos y ocurre cuando solo ciertos pioneros pueden establecerse en ese espacio abierto. Esos pioneros son los que modifican el hábitat y lo hacen más adecuado para que lleguen otras especies, ¿no? Cuando ocurre eso, las primeras especies, esos pioneros, son eliminadas mediante competencia por las especies tardías de la sucesión, ¿no? Pero la característica fundamental de la facilitación es que en el sitio ese solamente pueden llegar unos pioneros determinados que modifican el hábitat. Antes de que llegaran esos individuos, el medio se regía solamente por cuestiones abióticas, y cuando llegan ellos empiezan procesos que se denominan autogénicos, que son mecanismos por los cuales los seres vivos modifican el medio. Eso lo hacen los facilitadores, ¿vale? En el caso de que esto no ocurra, en el caso de que cualquier especie pueda llegar a adulto bajo las condiciones que hay en el medio después de la alteración, pues operan la tolerancia o la inhibición. Esto quiere decir que la facilitación es especialmente frecuente en la sucesión primaria, y las otras dos son más frecuentes en la sucesión secundaria, por esta misma razón, porque en este momento cualquier especie puede llegar a adulto bajo las condiciones que prevalecen, ¿no? Y las diferencias entre una y otra son que en la inhibición, la modificación del hábitat por parte de esas especies, de las especies que llegan, lo hace menos adecuado para las especies más avanzadas en la sucesión, ¿no? Esto era el ejemplo que habíamos visto con la gigartina y con la ulva, ¿no? Lo que hace ulva con el hábitat impide que llegue gigartina, ¿vale? Sin embargo, en el caso de la tolerancia, la modificación del hábitat de la especie no tiene efecto en el asentamiento de la otra especie. Por eso, Inés, es por lo que aquí se supone que no hay competencia, porque el hecho de que llegue una especie no modifica las probabilidades de que lleguen otras. En ese sentido, no hay competencia. Pero luego, en el siguiente paso, en el momento en el que las especies que había son eliminadas por los adultos de las etapas tardías, pues ahí sí hay competencia. Aquí es donde se pone de manifiesto la tolerancia, el hecho de que los adultos de las especies tardías son más resistentes al estrés que los adultos de las especies no tardías en la sucesión. ¿Vale? Sí. Bien, bueno, espero que con este esquemilla os quede un poquito más claro. Oye, ¿hacéis normalmente un pequeño descanso o no? La última vez no hicimos ninguno, la verdad.
Pues, A veces lo hacemos de 5 minutillos, depende de cómo, vamos, del tiempo que vamos, depende de cómo veamos que va la clase y tal. vale, yo como hemos empezado un poco tarde, casi prefiero seguir y si acabamos antes, mejor. ¿Cómo lo veis? Yo Sí, pienso que sí. es mejor así también. Vale, vale. Vale, Mejor. venga. Bueno, pues seguimos avanzando. Uno de los aspectos, como decía antes, más importantes de la sucesión es conocer cómo se ensamblan las comunidades de las etapas finales de la sucesión. Es decir, cómo ocurre ese proceso, ¿no? Y para entender ese proceso es muy importante tener en cuenta o conocer los parámetros demográficos de las especies que constituyen esas comunidades. Uy, perdón. Esas comunidades. Aquí hay un ejemplo clásico también muy, muy interesante. Tenemos en la gráfica de arriba, tenemos la estructura de edades, la composición específica y la estructura de edades de un bosque grande, de los árboles grandes de un bosque, ¿no? Y tenemos que hay muchos robles blancos, esto es de un bosque en la ciudad de Washington, es decir, al este de Estados Unidos. Tenemos roble blanco, mucho roble blanco y mucha haya, ¿vale? Y hay pocas de otras especies, ¿no? Sin embargo, en los reclutas, en los juveniles, vemos que no hay ninguno de roble blanco y, sin embargo, en los juveniles hay muchos de haya. Esto es, digamos, una foto fija de un bosque determinado. Si hay una perturbación en este bosque y se abre un claro en el bosque o hay un incendio que afecta a los adultos, el bosque que surja después de ese proceso de sucesión secundaria estará dominado por haya o por roble blanco. Por haya. Allá, ¿no? Claro, puesto que es la única especie o la especie que tiene más reclutas. Es decir, de alguna manera los reclutas son los individuos en los cuales se deposita el estado futuro del bosque. Y eso es un ingrediente más a tener en cuenta para saber cómo se ensamblan las distintas comunidades dentro del proceso de sucesión. La sucesión es un concepto que tiene un punto perverso, porque es intuitivamente fácil de entender. Incluso Aristóteles habló de la sucesión cuando no sabía nada de ecología. Sin embargo, es muy complejo de cuantificar, es muy complejo de simular con detalle. Y eso pasa mucho con las propiedades emergentes de los sistemas complejos. Es muy fácil intuirlo para nosotros, pero es muy difícil de cuantificar, ¿no? Sí, y ya está. Como es muy difícil, pues eso. Bien. Durante la sucesión ocurren siempre, hasta ahora que sepamos, hay una serie de patrones que ocurren siempre, que se han enunciado una serie de principios generales que ocurren en todos los ejemplos de sucesión ecológica que se han estudiado y que son, una vez más, manifestación de esa emergencia, son propiedades emergentes, ¿no? de los ecosistemas. Estoy siendo muy pesado con esto de las propiedades emergentes porque creo que es importante y no sé hasta qué punto estéis familiarizados con este tipo de conceptos. Si veis que estoy siendo demasiado pesado porque lo tenéis claro, decídmelo y cambio de discurso, ¿vale? Bien, estos patrones generales que se han descrito en la sucesión, en todas las sucesiones ecológicas que conocemos, son los que tenéis ahí. En primer lugar, hay un aumento de la biomasa, un aumento de la producción primaria, una disminución de la productividad, un aumento de la diversidad y también hay una serie de mecanismos homeostáticos. Vamos a verlo con cierto detalle. Perdón. Estas dos gráficas de aquí muestran cómo cambia en el tiempo una serie de descriptores del funcionamiento del ecosistema, que ya hemos visto
en otros temas. Y tenemos arriba un ecosistema terrestre y abajo un sistema acuático. Veis que el eje X cambia mucho, cambia en órdenes de magnitud. Lo que aquí son días, arriba son años. Eso nos da una idea también de algo que ya sabemos, y es que en los sistemas acuáticos todo ocurre más rápido. La producción primaria ocurre más rápido, la depredación, todo ocurre más rápido porque la vida está más a gusto en el agua. El agua, pues el hecho de vivir en el agua hace que no tengas que preocuparte tanto por mantener agua dentro de tus células, por tanto, pues el metabolismo ocurre de manera más acelerada. Pero bueno, la forma de la gráfica es la misma. Entonces vemos cómo evoluciona con el tiempo la producción bruta. Fijaros, hay un aumento exponencial de la producción bruta, se llega a un pico, luego un descenso y tiende a mantenerse más o menos estable. Un patrón parecido ocurre en sistemas acuáticos. Sin embargo, la respiración sigue un patrón de crecimiento también y luego rápidamente llega a una asíntota. Y la biomasa crece y también llega a una situación asintótica. Estos son los principales patrones que ocurren en cuanto al reciclaje de materia a lo largo de la sucesión ecológica, ¿no? Y ocurren en todos los ecosistemas que hemos comprobado, ¿no? Y se explican de la siguiente manera. Al principio la producción aumenta mucho porque los primeros que llegan son siempre organismos autótrofos, son plantas que hacen la fotosíntesis. Eso hace que aumente la producción, pero resulta que en sistemas terrestres los organismos autótrofos rápidamente van acumulando materia, biomasa que no es fotosintéticamente activa, madera, ramas, troncos, etc. Y eso hace que al ir aumentando la respiración, pues la producción neta vaya haciéndose más pequeña, ¿veis? Y también eso explica que se vaya reduciendo la productividad, que como recordaréis es la tasa, la relación que hay entre la producción primaria y la biomasa. Y eso explica esta gráfica que vemos aquí en sistemas terrestres. En sistemas acuáticos es parecido, solo que hay ciertas oscilaciones debido, pues, seguramente a la naturaleza de los fotosintetizadores, que como sabéis son más pequeños, son microscópicos en buena medida y su tasa de renovación es muchísimo más alta. Y también recordad que en algunos sistemas acuáticos la pirámide de biomasa puede estar invertida, precisamente porque los fotosintetizadores tienen muy poca materia no fotosintéticamente activa, muy poca masa no fotosintéticamente activa. Bueno, bueno, esto es lo que os comentaba antes de la productividad primaria. Y desde el punto de vista de la diversidad, hay también cambios en la diversidad de los ecosistemas en función o conforme van avanzando en la sucesión, y se sigue siempre el mismo patrón. Hay un proceso de crecimiento muy acelerado y luego se llega a una asíntota, ¿no? Que se llega a esa asíntota antes de llegar al estado clímax, antes de llegar a la sucesión, digamos, a la serie final, a la comunidad final. La explicación de esto es bastante sencilla. Conforme van sucediéndose las comunidades, van complicándose las redes tróficas. Eso hace que sean más largas, más complejas y por tanto tengan más duplicidades, más duplicidades. Haya más especies haciendo el mismo papel, haya también más nichos, hay un proceso de complicación del sistema. Y como decía antes, nada de esto está escrito en ningún sitio. Esto ocurre de manera espontánea como consecuencia de la dinámica interna de crecimiento de cada individuo, que eso sí está grabado en los genes, eso sí que tiene un soporte genético. Todos estos patrones que hemos visto son patrones emergentes, que ocurren de manera espontánea, ¿vale? Y otra cuestión muy importante y muy interesante es que a lo largo de la sucesión se reducen la dominancia, es decir, deja de haber especies dominantes. Al principio de la sucesión casi siempre una o dos especies las primeras que llegan, y luego al final de la sucesión esa una o dos son las más dominantes, y al final de la sucesión tenemos muchas especies muy poco dominantes. Es decir, lo que domina es la escasez, por decirlo así. Y esto es fascinante porque esto aporta al sistema dos propiedades homeostáticas
muy importantes, que son la resistencia y la resiliencia. La homeostasis, ¿estáis familiarizados con el término homeostasis o tengo que definirlo? No lo sabemos. ¿Que sí o que no? Sí, sí. Sabemos, sí. Bien. Bueno, pues la homeostasis en un ecosistema supongo que lo conocéis muy bien a través del metabolismo y de la fisiología, ¿no? Pues los organismos homeotermos regulan su temperatura. Eso es un mecanismo homeostático. En el caso de los ecosistemas es más interesante aún porque no hay como decía antes, no hay ninguna norma escrita que diga que la temperatura de un bosque se mantiene más o menos constante o que la humedad del suelo de la capa de hojarasca es más o menos constante. Sin embargo, eso ocurre. Y ocurre con cierta independencia de las condiciones climáticas externas. Con cierta independencia, digo, o sea, no hay una independencia total. La homeostasis de un ecosistema es mucho menos potente que la homeostasis de un individuo homeotermo, por ejemplo, ¿no? Pero sí que existe ese proceso homeostático. Y en concreto, la homeostasis en los ecosistemas se manifiesta por dos propiedades que veremos al final luego en un esquema que os voy a enseñar, que son la resistencia y la resiliencia. Es decir, la capacidad que tienen de evitar verse afectados por perturbaciones y la capacidad que tienen de recuperarse frente a esas perturbaciones. Eso segundo sería la resiliencia, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues hemos visto buena parte de los conceptos principales de la sucesión ecológica. Y ahora vamos a ver algunos aspectos aplicados que son de una gran utilidad. Como he comentado antes, la sucesión se puede ver alterada por las perturbaciones, que son impactos externos que reinician la sucesión o la retrasan o directamente la destruyen, o sea, no puede acabar con la sucesión, ¿no? Pues este concepto da lugar a la idea de restauración de áreas degradadas que os he comentado antes, que se puede definir como el conjunto de técnicas que nos permiten acelerar la sucesión ecológica con objeto de llegar lo antes posible a una situación climática, ¿vale? Pues la restauración ecológica es una disciplina que ha tenido un auge importante en las últimas décadas, pues, como consecuencia del impacto humano en los ecosistemas del planeta. Y que bueno, pues es muy importante porque gracias a las técnicas que se han ido desarrollando, pues somos capaces de restaurar de alguna manera el funcionamiento de los ecosistemas a una situación previa a la que había antes de la perturbación. Entonces vamos a hablar hoy aquí de algunos ejemplos de restauración centrados en un tipo de perturbación muy común, que son los incendios forestales. Y aquí hay una serie de fotos sobre incendios en Galicia, que como bien sabéis es un sitio que contraintuitivamente es muy proclive a sufrir incendios forestales. El principal impacto de los incendios forestales es la erosión, es la pérdida de suelo. Porque en el suelo, como bien sabéis, está la capacidad, se almacena la capacidad del bosque de autorregenerarse. El suelo es el gran olvidado por parte de la ecología durante muchísimos años. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de lo importantísimo que es. En el suelo es donde se almacenan los bancos de semillas, donde se almacena la capacidad de regeneración del bosque. Sin suelo no puede haber bosque, por tanto, cuando el fuego destruye el suelo, pues estamos en una situación de cambio de ecosistema. Aunque las condiciones climáticas no cambien, las condiciones ambientales en general sí que cambian y la comunidad climática que puede sostener ese territorio es muy diferente a la que había antes de que se eliminara el suelo. O sea, de alguna manera, la capacidad de resiliencia de los ecosistemas terrestres, es decir, su capacidad de recuperación, depende en buena medida de si la perturbación ha destruido o no el suelo. Así que el suelo es fundamental en la restauración. Los incendios forestales ya imagino que estáis un poco familiarizados con su origen y con
que lo ocasiona y los problemas que generan. Básicamente hay un cóctel de razones que explican por qué hay incendios forestales. Una de ellas es el abandono del medio rural. Los humanos nos hemos concentrado en ciudades y eso no solo facilita la dispersión de virus mortales, como estamos sufriendo últimamente, sino que también provoca un abandono de los ambientes rurales que habían sido utilizados durante siglos, ¿no? Eso genera un aumento desproporcionado de la biomasa y eso provoca también que los incendios sean más frecuentes y más devastadores, ¿no? También el cambio climático puede haber contribuido a que los incendios sean o estén siendo cada vez más importantes. Este ejemplo de Galicia, pues este año tiene menos interés porque, como sabéis, este año hemos sufrido unos incendios devastadores en Australia. El verano austral ha sido tremendo en Australia. Quizás debíamos haber puesto información sobre esos incendios en lugar de los de Galicia. Aunque ahora uno echa de menos casi ese drama, el drama australiano de los incendios, porque creíamos que era lo peor que nos iba a pasar este año y mirar dónde andamos, ¿no? Bueno, eso. También hay una relación, como veis en esta gráfica, entre la superficie quemada y la precipitación anual. Es decir, el clima condiciona la incidencia de los incendios forestales. Y esos incendios tienen una implicaciones muy claras en cómo se regenera la comunidad después del incendio, ¿no? Aquí básicamente lo que vemos en esta gráfica es cómo después de un incendio hay un reemplazo de especies. Las especies arboladas, como el pino y la encina, son reemplazadas después de un incendio por especies como los brezos y las jaras, que son especies pioneras, que además muchas de sus especies son pirófilas y necesitan fuego para que se regeneren, para que germinen las semillas, y eso pues modifica la estructura de la comunidad vegetal, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la jara pringosa, que tiene una estrategia germinadora. Sus semillas germinan después del fuego, es decir, está adaptada al fuego, tanto que pues, resulta beneficiada por ella. Y aquí tenéis dos ejemplos de especies rebrotadoras, que ya las conocéis, como el alcornoque y el brezo, las especies del género Erica, y que también son especies adaptadas a convivir en sitios con alta probabilidad del fuego. Ninguna de estas especies vive en Galicia, que era de donde teníamos los datos antes. Por tanto, en sitios donde el fuego no es común, el impacto del mismo es más intenso, ¿no? La adaptación al fuego es otro aspecto muy interesante que no vamos a hablar con detalle aquí, pero que bueno, conviene aunque sea comentarlo un poquito, porque interviene mucho y afecta mucho a la sucesión ecológica. Cuando hay un incendio, bueno, todo desaparece y hay como dos estrategias a la hora de caracterizar la recolonización del terreno en un proceso de sucesión secundaria. Por un lado está la capacidad de rebrotar, como las que tienen el alcornoque o los brezos, y luego la capacidad de germinar, ¿no? Y ahí tenéis una tabla que demuestra muy bien los distintos tipos, las distintas estrategias que siguen las plantas en ese sentido. Tenemos plantas que son consideradas como rebrotadoras facultativas, que son plantas que tienen capacidad de rebrotar y también tienen banco de semillas en el suelo. Es decir, rebrotan si quieren, por decirlo así a lo bruto, porque también tienen semillas, es decir, pueden rebrotar y pueden regenerarse por semilla. Y luego tenemos especies que no son capaces de rebrotar, pero sí tienen banco de semillas. Estas son germinadoras obligadas. Estas especies pues solamente pueden regenerarse por germinación de sus semillas. Si el incendio ha sido muy intenso y ha sido tan intenso que ha destruido todo el suelo, o si después del incendio ha habido unas lluvias que han arrastrado el suelo, pues esas especies no tienen nada que hacer. No es una estrategia ganadora en ese sentido. Sin embargo, tenemos especies que no tienen banco de semillas, es decir,
que sus semillas no aguantan más de un año en el suelo, se degradan, pero pueden rebrotar. Estas son las rebrotadoras obligadas. Y luego tenemos especies que ni tienen bancos de semillas ni son capaces de rebrotar. Esas especies, como imaginaréis, son las últimas en llegar a un sistema, en una sucesión secundaria después de un incendio, porque para llegar a un sitio tienen que colonizarlo, es decir, tienen que llegar de fuera. Cuando hay un incendio, estas especies pues desaparecen y desaparecen, ¿vale? Bueno, pues con este conocimiento que tenemos de la capacidad de rebrote de las especies y con el conocimiento ecológico de cómo se regenera la vegetación natural, somos capaces de restaurar de alguna manera, o intentarlo, zonas quemadas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que podéis ver en este vídeo de YouTube, un documental corto sobre un incendio que hubo en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura en Las Villas en el año 2015, que provocó o calcinó 10.000 hectáreas de pino silvestre, pino carrasco. Y bueno, y podéis ver cómo se restauró. Yo os voy a contar solamente rápidamente algunas ideas sobre la restauración de los incendios, sobre cómo se hace, para que veáis cómo se relaciona cómo se relacionan las cuestiones ecológicas que estamos viendo con el proceso de restauración. Es decir, cómo se aplica el conocimiento ecológico que había adquirido durante la asignatura a la restauración del medio. Este esquema resume muy bien cómo... Me comenta que, o sea, bueno, el vídeo no está disponible. Lo he ido a buscar y dice que no está disponible. Así, qué raro, lo vi yo ayer. Si le da... Vamos, yo le he dado clic al link y no... Me dice, el vídeo no está disponible. Espérate, no. Un momentito. Creo que es porque no sé, si le das clic no coge todo el... No coge todo el enlace, sino que solo coge la primera línea, como son dos líneas. Vale, No sé si me voy a explico. probar eso. Sí, voy a probar eso. Es posible que sea eso. Pero el problema es que no puedo coger todo eso y darle a clic, o sea, al control clic. No puedo... A mí sí me funciona. A ver. Sí está. Mira, he puesto el enlace en la sala. De todas maneras, si queréis, hacemos otra cosa. Mira, cambio la presentación y... No, si estando en el chat. Bueno, pero así ya se queda en la presentación. Mira, lo pongo como otro cuadro de texto diferente y le pongo el enlace y ya si debéis verlo. Venga, ahí va. Aquí ya, en teoría, si hacéis clic aquí, ya sí se debe... Ya sí funciona. Perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, pues decía que... bueno, ahora tengo que subir el PDF otra vez al Moodle para cambiar esto. Bien. Estaba diciendo cómo se hace normalmente para restaurar una zona quemada. Bueno, pues lo primero es apagar el fuego. Eso es algo que es fundamental. Una vez que el fuego está apagado, se hace una serie de actuaciones de restauración. La primera de ellas son medidas que se denominan de emergencia, que tienen dos justificaciones fundamentales. Una de ellas es minimizar la pérdida de suelo. Como decía antes, en un ecosistema terrestre es fundamental el suelo. Por tanto, si después de un incendio se pierde el suelo, ahí ya va a ser muy difícil restaurar nada porque el suelo tarda miles de años en regenerarse. Ahí ya podemos hacer un jardín, si queremos, pero eso implicará añadir suelo, regar las plantas, en fin, eso genera un problema grande. Entonces, la primera razón es no queremos perder el suelo. Y la segunda razón es dar un mensaje a la sociedad de que se va a hacer algo. La primera razón es científica, la segunda razón es política. Las dos son perfectamente legítimas y válidas, ¿vale? Pero la segunda, desde un punto de vista científico, pues tiene menos interés, pero como no solo hay ciencia en el mundo, sino que también hay sociología y hay gente en el mundo, pues también hay que prestarle atención. Normalmente cuando hay un incendio, los habitantes de la zona quemada
pues necesitan saber que la administración se está preocupando para que la cosa para revertir los impactos del incendio. Por tanto, pues se exigen medidas de emergencia. Las medidas de emergencia casi siempre tienen que ver con actuaciones para minimizar la pérdida de suelo. Y eso se traduce en varias cosas que luego veremos. Varios ejemplos que luego os contaré. Después de ese proceso de emergencia, de ese proyecto de emergencia, hay un proceso de restauración forestal que requiere un trabajo más concienzudo y que se lleva ya más tiempo. Los trabajos de emergencia se hacen se intentan hacer antes de la primera temporada de lluvia, por razones obvias, para evitar la erosión, y el proyecto de restauración pues, puede demorarse unos cuantos años más en función casi siempre de la disponibilidad presupuestaria, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, siempre hay un estudio de gabinete en el cual se analiza, se recopila toda la información que hay de la zona quemada. Primero hay una cartografía a escala detallada de la zona que se quema. Normalmente mediante una fotografía aérea o con un helicóptero se recorre el contorno del incendio y con un GPS se vuela, se delimita el área perfectamente. Se hace una cartografía de la vegetación que había antes del incendio. Este mapa de vegetación que tenéis aquí es cutre. Hay mapas de vegetación muchísimo mejores que nos dan una idea más clara de lo que había ahí. Decir que había Pinus alepensis, pues lo mismo que decir que había árboles. Lo importante es saber en qué densidades, en qué ladera había más o menos, qué otras especies había, en fin, tener información mucho más detallada, ¿no? Otra información importante es saber cómo de intenso ha sido el fuego. Y para saber esto, se utilizan normalmente sensores remotos, como la práctica que hicisteis de NDVI, ¿os acordáis del NDVI? Pues tratando imágenes de NDVI después del incendio, podemos identificar qué zonas han sido totalmente calcinadas, aquí mostradas en rojo, y qué otras tienen todavía cierta actividad fotosintética, que aquí están marcadas en verde. Eso es muy importante porque a partir de esas zonas que todavía contienen cierta vegetación fotosintéticamente activa, podemos construir el plan de restauración y podemos utilizarlas como islas a partir de las cuales pues, se recolonice la vegetación. Bueno, en definitiva, un proyecto de restauración se concluye casi siempre con un proyecto de zonificación o de rodalización, que consiste en asignarle al territorio una serie de usos o de acciones que se van a llevar a cabo en él. Esto es algo que es muy importante y que sospecho que en el plan de estudio de biología no veis demasiado, que es las cuestiones relacionadas con la geografía, con espacializar variables, y que es algo muy importante que debéis tener en cuenta y desgraciadamente aprender por vuestra cuenta. Consiste básicamente, como decía, en mediante combinación de una serie de variables, definir cuál es la ubicación adecuada de cierto tipo de actividades. Pues aquí, por ejemplo, en el rodal 1, que son los colores estos rojizos, pues vamos a hacer fajina y albarrada, apeo de la madera quemada, transporte de la madera con caballo, hidrosiembra o siembra aérea, plantaciones con pino alepensis y quercuiles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dependiendo de la naturaleza de lo que hay en cada zona del territorio, pues se hacen unas cosas u otras. De hecho, fijaros que en el rodal 3, pues se supone que se espera una regeneración natural, puesto que probablemente haya habido una severidad muy baja del incendio, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos de estas actuaciones. Pues esto que vemos aquí en esta foto es una acción típica que consiste en la creación de fajinas. Esto que veis aquí son fajinas, son barreras que se ponen en las laderas. Obviamente esto tiene sentido en zonas de montaña, no tiene sentido en zonas llanas, que su función es minimizar la pérdida de suelo. Estas fajinas se hacen normalmente con restos de madera quemada y así se aprovecha la madera quemada y bueno, son efectivas porque reducen la pérdida de suelo. Si no se hace esto, el suelo desaparece con las primeras lluvias. Eso es algo que se sabe y es irreversible, o al menos en el corto periodo, en el corto tiempo, ¿no? Ahí tenéis otra actuación que se llama albarrada en este caso. Las albarradas se suelen poner en los cauces y en este caso cuando se hace una corrección hidrológica forestal en un cauce no es para
no es para, no es para evitar la pérdida de suelo, puesto que el suelo, si llega aquí, ya se ha perdido de la ladera, es decir, ya deja de cumplir su función como suelo en el ecosistema, sino que se hace para evitar la colmatación de los embalses que hay agua abajo. Y eso también es fundamental, evitarlo, porque, bueno, eso reduce la vida útil del embalse, por tanto, pues hace que la tremenda inversión que supuso hacer el embalse pues se pierda antes o después, ¿vale? O sea que una parte importante de la inversión que se hace en un terreno después de un incendio se va en minimizar la pérdida de suelo. Y luego después vienen los procesos de restauración, que son los más interesantes desde un punto de vista ecológico, ¿no? Ahí cuando se hace la restauración, es decir, después de los planes de emergencia, el problema es cómo acelerar la sucesión ecológica. Y eso es tremendamente complejo, porque no tenemos la poción mágica esa que tenía el druida de Asterix, en el capítulo ese en el que los romanos talaban los árboles y él iba sembrando detrás, no sé si os acordáis, y iban saliendo unos robles gigantescos así sobre la marcha, ¿no? No sé si alguien se acuerda de eso. Pues no tenemos esa poción mágica, ¿no? Entonces hay que inventarse mecanismos para acelerar la sucesión, ¿no? Un mecanismo muy claro es plantar o sembrar. Consiste en enriquecer con propágulo de distintas especies vegetales el territorio y, bueno, pues promover de esa forma la sucesión. El problema es que uno de los problemas es que un factor limitante en la regeneración de la vegetación es precisamente los estadios iniciales de germinación. Sabéis que muy pocas semillas germinan, además muchas son devoradas por roedores o por otros animales, es decir, bueno, el grado de éxito de la siembra o de la plantación suele ser bajo. Y más aún en una zona quemada en la que los pocos animales que queden pues están bastante desesperados por conseguir alimento, así que se comen todo lo que pillan, ¿no? Por eso tenemos que inventar técnicas para minimizar la depredación. Aquí os ponemos un ejemplo de un invento hecho por unos investigadores de la Universidad de Granada que patentaron esta especie de cono doble en el que se pone la bellota y todo esto se llena de una sustancia adecuada para que la semilla germine e impide que que se lo coman, que la bellota sea devorada por roedores. Esto se ha probado en varios incendios y, bueno, eso hace que haya cierto grado de éxito de la reforestación. Bueno, aquí estamos hablando de la restauración post-incendio, pero el ejercicio más fascinante Oye, he sido súper rápido, ¿no? Son las 1, madre mía. Bueno, el ejercicio más alucinante de restauración forestal que hemos tenido en España y probablemente en Europa en los últimos 100 años es la plantación de los pinares de repoblación en toda buena parte de nuestras montañas. Durante la segunda mitad del siglo XX, bueno, finales de la primera mitad, segunda mitad del siglo XX, se plantaron en España casi 1 millón de hectáreas de pinares de repoblación. Y todo se hizo pues utilizando técnicas muy rudimentarias, ni mucho menos estas técnicas tan refinadas. Y gracias a eso pues tenemos una superficie forestal muy importante, que es verdad que tiene tremendos problemas, que es proclive a sufrir incendios forestales, plagas, etcétera, etcétera, pero fue un ejercicio de restauración forestal digno de ser considerado como algo muy, muy importante. Gracias a eso, pues todavía no hemos perdido todo el suelo de nuestra montaña, ¿vale? Bien. Bueno, pues por mi parte nada más, pero como ha habido tiempo, os voy a contar, voy a hacer un resumen. Bueno, si alguien Profesor, Dime. tengo una duda. Venga, Laura, ¿eres Laura? Es que la fagina no me he enterado bien lo que eran. No sé si eran como un acúmulo de ramas, es que no me he enterado bien de lo que eran. Sí, son
Pues son acúmulos de ramas y de troncos que se enzarzan, se atan, ¿ves? Se pone esta estructura y se ponen o bien en un cauce como aquí para impedir que el suelo erosionado llegue a otro río y colmate los embalses, o bien se pone en las laderas para evitar que la escorrentía superficial arrastre el suelo, para hacer que el suelo se quede aquí. Vale, vale. Vale, Lo- pues gracias. Nada, luego las fajinas son sitios muy interesantes porque estamos modificando la microtopografía de la ladera. Entonces, aquí en estos sitios, a la sombra, digamos, de la fajina, se acumula más agua y se acumula todo el suelo que arrastra agua arriba. Es decir, es un sitio relativamente, es una isla de fertilidad. Así que estos sitios son buenos para plantar y aquí empieza a regenerarse la vegetación, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso que se ve en esa diapositiva también son las fajinas? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí le llaman albarrada, porque es que la terminología forestal es fascinante. Yo no me la sé, pero los forestales, como llevan muchos años trabajando en el monte, pues tienen nombres para todo. Y bueno, sí, en eso así se llama. ¿Más preguntas? ¿Lo mismo? ¿Perdón? Son lo mismo, la albarrada y la fajina. Yo diría que sí, pero tampoco me lo sé muy bien. Es decir, el concepto es el mismo, pero puede que creo que las albarradas se ponen en los cauces y las fajinas se ponen en las laderas. Pero nadie, o sea, podéis vivir sin saber esa diferencia. Y además esto nadie lo va a preguntar en un examen. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Yo tengo una duda con respecto a la facilitación, a la inhibición y a la tolerancia. Que has Dime. puesto ejemplo de productores primarios, pero ¿se podría dar el caso de extrapolar los animales? Buena pregunta. Sí, seguramente sí. No es un término exclusivo de planta. Sin embargo, es cierto que la sucesión ecológica se ha estudiado fundamentalmente en plantas. Y también es cierto que 2 de los 3 profesores de esta asignatura somos más de plantas que de animales. Así que esa pregunta igual Carlos te la puede contestar más, que es el único que le tira más a los animales. Pero probablemente sí. No se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero no tendría sentido que no fuera así. ¿Vale? Vale. Buena pregunta, Inés. Bueno, ¿más preguntas? No tenéis más preguntas, vale. Pues entonces voy a hacer ahora un ejercicio de hacer sobre la marcha a simular que tenemos una pizarra y a hacer un esquema. ¿Vale? Entonces, para eso voy a dejar de compartir mi pantalla con vosotros y voy a compartir otra de una tablet para que veáis mi tablet. Esto es un invento un poco raro, pero vamos a ver qué tal sale. Vale, ¿veis una pantalla de una tablet? ¿En blanco ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Venga, pues quiero hacer esto en dinámico porque quiero que entendáis, creo que con esto vais a entender bien el concepto el dinamismo del concepto de sucesión ecológica, ¿vale? El esquema que voy a dibujar os lo voy a poner en el Moodle. De hecho, está ya como en la diapositiva final de la presentación. O no, sí está aquí ya. Pero quiero que me apetece dibujarlo también. Si alguien se aburre puede irse tranquilamente. Vamos a suponer que vamos a describir la sucesión ecológica y para eso vamos a utilizar un eje. En el eje X vamos a poner el tiempo. Una pregunta, pero no se puede ir nadie, ¿no? Tenemos que hacer el Kahoot. Es verdad, no os vayáis. Sí, gracias. No os vayáis. Bien, perdón.
Haréis el Kahoot. Vale, vamos a Coño. suponer que... ¿Cómo? Bueno, sigo. Bien, imaginad que tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y tenemos pues una variable que puede explicar bien cómo cambia el funcionamiento de un sitio determinado cuando en él hay una sucesión ecológica. Vamos a suponer que en el eje Y ponemos el NDVI, ¿vale? Lo voy a representar como igual o parecido a NDVI, como si el NDVI fuera un buen subrogado, un buen sustituto del funcionamiento de un ecosistema en un momento determinado, ¿vale? Y voy a ir representando qué pasa qué pasa en ese sitio. Vamos a imaginar en primer lugar que en este sitio, un lugar en el que estamos evaluando la sucesión y es una sucesión primaria, es decir, nunca antes ha habido seres vivos ahí, ¿vale? Entonces, lo primero que ocurre es que llegan las primeras especies fotosintéticamente activas y empiezan a funcionar. Y veis que hay un patrón estacional, que lo estoy representando con ese patrón sinuoidal, que no sería sucesión, ¿no? Sin embargo, vemos que conforme va transcurriendo el tiempo, esa especie va invadiendo el terreno, va aumentando su producción, va produciendo cada vez más biomasa y bueno, pues se inicia ese proceso de sucesión ecológica. En estos primeros momentos de la sucesión, estos son los momentos en los que la facilitación tiene más peso, en un proceso de sucesión primaria. Le vamos a llamar a esto facilitación, ¿vale? Porque es esa especie la que con su actividad está modificando la dinámica del sistema, está haciendo que los factores abióticos ya no sean tan importantes y que se vaya creando suelo de alguna manera. Antes de que llegara esa especie, lo que regía el funcionamiento de ese sitio eran lo que se denominan factores halogénicos. Básicamente, el clima, los factores externos a la vida. Sin embargo, como consecuencia de la llegada de esta especie, pues ya la vida empieza a jugar y tenemos un proceso de autogénesis, que en realidad se refiere a cómo esa especie, que podemos imaginarla como pues, un musgo o los líquenes que comentaba vuestro compañero antes, pues va medrando allí y va jugándose buscándose la vida, ¿vale? Ese proceso de sucesión continúa en el tiempo y aquello va aumentando su producción primaria y bueno, hay un momento en el que empiezan a llegar a otra especie. El suelo ya es lo suficientemente profundo y empiezan a llegar a otra especie que tienen mayor capacidad de hacer la fotosíntesis. Son especies más típicas de situaciones sucesionales, avanzadas. Pues imaginaros una hierba o matorrales, ¿no? Pues en ese proceso lo voy a representar por un salto en el patrón de actividad fotosintética. Este salto no es tan grandísimo como lo he pintado yo aquí. Estoy describiendo deliberadamente así para que veáis los distintos estadios en la sucesión ecológica, ¿vale? En cada uno de estos saltos lo que ocurre es que hay una sustitución, un reemplazo de una comunidad por otra. Esto es lo que se denomina serie. Son las series sucesionales y que estos los botánicos fueron súper hábiles y le dieron el término de serie de vegetación, que habéis visto todos vosotros, supongo, ¿no? No sé si habéis dado ya geobotánica, pero bueno, el concepto de... No, esa es una optativa del año que viene. Ah, vale. Bueno, pues la serie de vegetación se corresponde con el conjunto de comunidades vegetales que se van sucediendo a lo largo de una sucesión ecológica progresiva. Pues esto le vamos a llamar, esto sería la comunidad 1, esta sería la comunidad 2, los botánicos le dan otro nombre, pues sería el Retametum sphaericum, le dan sus nombres, que yo ya no me acuerdo, y que no es más que un intento de añadir una componente taxonómica a las distintas comunidades vegetales que van ensamblándose ahí, ¿vale? Y llega un momento en que, como consecuencia de ese proceso de sucesión,
bueno, pues ya digo que van avanzando, van reemplazándose distintas comunidades y van apareciendo otros fenómenos como son la inhibición o la competencia, que hacen pues que vaya tomando forma esa comunidad ecológica que tenemos ahí. Pues voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a suponer que aquí empieza a haber el primer caso de competencia en esta comunidad, o hay procesos de mutualismo en algunos otros casos. Aquí se empieza a poner de manifiesto lo que os decía antes de cómo se va complicando el asunto. Las redes tróficas son cada vez más complejas, hay cada vez más actores y eso hace que cada vez la red trófica se complique, el sistema sea más complejo y empiezan a ponerse de manifiesto algunas de las propiedades que comentábamos antes, de la resiliencia y la resistencia. También participa también o se pone de manifiesto el proceso de tolerancia que hemos visto. Mi letra es terrible, como podéis comprobar. También se me ha olvidado poner aquí que en todos estos procesos están ocurriendo fenómenos como los que vimos al inicio de la asignatura, que son la inmigración, y también hay procesos de emigración. Todo eso afecta a nuestro sitio. De hecho, la primera especie que llegó porque llegó de fuera, porque estamos diciendo que esto es una sucesión primaria, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en todas las etapas. Y también vemos que en todo el proceso, lo que dispara todo ese proceso es la dinámica poblacional. Lo voy a poner aquí. Es decir, la dinámica de crecimiento poblacional exponencial que vimos en su momento. Esto opera durante toda la sucesión y es uno de los drivers, de los motores fundamentales de la sucesión ecológica, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que llegamos a una situación a electrosalto y llegamos al clímax. El clímax en el que pues, ya está nuestra comunidad vegetal en un bosque maduro y las oscilaciones que observamos son oscilaciones estacionales. Lo vamos a representar aquí. Vamos a poner aquí que hemos llegado a este es el clímax. Voy a ponerlo aquí grande. La comunidad clímax de ese ecosistema, de esa serie, ¿vale? Bueno, pues resulta que en estas situaciones es donde, aquí todo este proceso, todo este conjunto de comunidades que se van sucediendo es lo que se denomina serie. Y los botánicos le pusieron el término serie de vegetación, pero en el fondo es lo mismo, es una serie. A los ecólogos no les gustan las series de vegetación. Esto ya veréis con el tiempo que aquí cada uno tiene su idioma y el suyo es el mejor de todos, claro. Bueno, pero en el fondo estamos hablando todos de lo mismo. Bien, pues cuando llegamos a la clímax, los procesos homeostáticos que os comentaba antes tienen una gran importancia, son tremendamente valiosos, son muy potentes y se ponen de manifiesto cuando hay perturbaciones en el sistema. Imaginad que en este bosque pues hay una perturbación. Imaginad que cae un rayo o que se mete ganado o que hay una inundación, me da igual, cualquier tipo de esas perturbaciones. Imaginad que esa perturbación ocurre concretamente aquí. Vamos a poner aquí perturbación. Si esa perturbación no es demasiado intensa, al ecosistema le da igual, ha seguido avanzando más allá de esa perturbación, ¿veis? De aquí en adelante sigue funcionando de la misma manera. Eso quiere decir que no le ha afectado. Por eso a este proceso, al hecho de que no te pase nada cuando te perturban, le vamos a llamar resistencia. Y nos da una idea de la robustez de ese sistema. ¿Vale? La resistencia aquí en este estadio de la sucesión es muchísimo más intenso que en los estadios iniciales de la sucesión. Lo voy a poner aquí.
Una pregunta. Dime. Realmente es que no comprendo la diferencia. O sea, resiliencia es la capacidad que tiene un organismo de resistir a un efecto adverso, ¿no? No. Resistencia es la capacidad de no verse alterado por esa perturbación. Lo que le pasa a este ecosistema es que alguien le ha perturbado, pero a él le da igual. Si te soplo, tú eres resistente a mi soplo. No te pasa nada. ¿Vale? Vale, ¿y la resiliencia entonces qué es? Lo vamos a ver ahora mismo. En un segundo, ¿vale? Vale. Vale, entonces vemos que a lo largo de la sucesión aumenta la capacidad de resistencia. Por eso el cuadradito es más pequeño aquí abajo que aquí arriba. Es más pequeño aquí que aquí. ¿Ok? Bien, pero puede que la perturbación sea más intensa que la resistencia que tiene ese ecosistema. Entonces puede que, sigamos así, y que haya un proceso, una perturbación determinada que afecta al funcionamiento del ecosistema, que hace que, en este caso, tenga menos capacidad de producir biomasa, genere menos NDVI, cae en picado. Pues esto puede ser un incendio, puede ser que alguien haya talado madera del bosque o lo que sea. Algo que hace que ese sistema se vea perturbado. Pues bien, si esa perturbación no transgrede un umbral determinado, vamos a llamarle a esto le vamos a llamar umbral, un umbral determinado, ese sistema puede volver a recuperarse. Y se recupera tanto más rápido cuanto mayor es su resiliencia. Y esa es la resiliencia. ¿Vale? La resiliencia del sistema es la capacidad que tiene de recuperar la situación previa a la perturbación. Esto es resiliencia. ¿Vale? Cuanto más pendiente sea la salida, mayor es la resiliencia. ¿Veis? El D sale digamos, del problema este más rápidamente que la situación A. ¿Y de qué depende esto? Pues depende de cómo de robusto sea el sistema, de cómo de tupida sea la red trófica que hay en ese ecosistema y de cómo de intensa sea la perturbación. Una pregunta. Dime. Cuanto más complejo sea el ecosistema, mayor será la robustez del mismo, ¿no? También. Y también su resiliencia. Resistencia y resiliencia suelen ir juntas. Y depende de ti y de cómo de fuerte sea la perturbación, ¿no? O sea, si yo te soplo, no te hago nada, pero si yo fuera un gigante de 50 metros y te soplara, te fastidiaría mucho. Y si tú eres una hormiga y te soplo, sí te hago daño. O sea, depende de cómo de intensa es la perturbación y cómo de resistente eres tú. Vale. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se denomina resiliencia. No sé quién era el que había hecho la pregunta, ¿no? Me sonaba la voz Abraham o no sé quién era, pero sea quien sea, ¿lo ha entendido? Sí, lo he entendido. Carlos. Carlos, vale, perdona, Carlos. No te había reconocido. Bien. Vale. Una pregunta, porfa. Dime. Pero, entonces, para poder recuperarse de esa perturbación, también está modificaciones más fácil esa recuperación, o no sé si me estoy explicando. Es que no te oigo bien, Inés. Hay algo que hace ruido. ¿Ahora? Venga, inténtalo ahora. Que se tienen que dar otras modificaciones para que se supere esa perturbación, o simplemente por la robustez ya pueden superarlo. Depende. Puede que sí, o sea, puede que por sí mismo pueda recuperarse o puede que no. Aquí estamos hablando sin ayuda externa. Es decir, lo único que mantenemos constante aquí es el clima. El clima hace que el estado, digamos, climático antes de la perturbación sea el mismo que después de la perturbación. Entonces, si hay una perturbación, que imagínate que es una selva tropical y lo que hacemos con la perturbación es extraer un 10% de todos los árboles de tal tamaño, pero no hacen nada más, ni destruye el suelo, ni te cargan las lianas, ni mata animales, no hacen nada. Entonces el sistema puede amortiguar eso, aunque pierda biomasa, pero puede volver a crecer. Sin embargo,
si lo retiras todo, si destruye el bosque entero, pues entonces está rompiendo ese umbral de resistencia y de resiliencia del sistema. Y lo que ocurre en ese caso, lo voy a pintar aquí al lado, es que si vuelve a perturbar el sistema y supera este umbral, que es un umbral difícilmente definible, si supera ese umbral, ya me he quedado corto. Perdonadme un segundo. Voy a mover esto un poco para acá para que nos quede más espacio. No, hombre, no lo dupliques. Petardo. Vale. Bien. Si volvemos a perturbar el sistema y hacemos que se pierda el suelo, por ejemplo, en el caso de un bosque, ya lo que se regenera ya no... Hay una sucesión secundaria, ya no primaria, sino secundaria, y el estado al que llegamos es otro distinto. Es otro ecosistema diferente. Entramos en otra serie distinta, puesto que las condiciones que hay aquí en este momento de tiempo son distintas a las que había aquí. Hemos destruido el suelo. Por tanto, a lo máximo a lo que puede llegar la vegetación cuando crezca aquí es a esto, que puede ser un matorral, puede ser un bosque pero más laxo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, tiene un funcionamiento menor que el que tenía originalmente antes de que nos cargáramos el suelo. ¿Entendéis? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, yo es que... Venga, que no sé. no había entendido lo del factor que hacen los halógenos al principio. Vale, bueno, esto no tiene mucha importancia. Halógeno se refiere a que aquí lo que condiciona el funcionamiento en esta situación es solamente el clima, los factores externos. Es la roca dura y las condiciones meteorológicas. Conforme va habiendo seres vivos, los seres vivos modifican el medio. Y en concreto los líquenes que van apareciendo aquí van creando suelo y eso se llama ya condiciones autogénicas, porque son los propios seres vivos los que crean esas condiciones. ¿Vale? Sí. Ya está. Yo tenía otra duda. Dime. Es justo lo último que he explicado, pero no me he enterado bien. ¿No se supone que si la perturbación superaba el umbral, como que ya no se podía regenerar ese ecosistema o esa parte dañada? Claro, no se regenera. Bueno, a ver, si tú destruyes todo y lo esterilizas con lejía todo, pues volvemos a una situación inicial, de inicio de la sucesión. Sí. Sin embargo, si destruyen mucho, se pierde una parte importante del suelo, lo que tú impides es llegar otra vez a esta comunidad. No puedes llegar al clímax porque ya la capacidad que tiene el suelo de almacenar vida es menor. Por tanto, lo único... Vale. ¿Vale? Lo único que soporta el suelo es pues matorral o menos bosque o un bosque menos denso o algo así. Vale. O sea que digamos que el clima sería muchísimo menor, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí se estarían constituyendo otro clima con esas condiciones que han sido damnificadas, ¿no? Exacto. Sería otra sucesión diferente. Esto los botánicos lo ven como que de aquí, de esta sucesión, esto lo ven, imaginaros, como un retamar y consideran que se puede llegar otra vez al encinar porque, bueno, no los botánicos, sino el concepto de serie de vegetación porque no tienen tan en cuenta la dinámica del suelo. Entonces, desde un punto de vista ecológico, consideramos que esto es una serie diferente. Lo que ocurre aquí es una serie diferente, que solamente podrá llegar aquí, adaptarse a alinearse con el clima cuando restauremos el suelo. ¿Vale? Vale. ¿Más preguntas? Entonces, en la sucesión secundaria se produce un menor rendimiento de la población, ¿no? O algo así se podría decir. Es un poco bruto eso, pero te entiendo. Rendimiento en el sentido, vamos a decirlo en términos más finos, ¿vale? Pero no es por la sucesión secundaria, ¿vale? La sucesión secundaria también está aquí, solo que aquí no hemos traspasado el umbral de resistencia, digamos, del ecosistema.
Aquí también hay sucesión secundaria, en todos estos casos, ¿vale? Sin embargo, tu pregunta lo que quiere decirme es que cuando hay un cambio de fase, que es esto de aquí, que cambiamos a un estado diferente cuando perdemos parte del suelo, tu pregunta es, ¿entonces rinde menos este ecosistema que este? Sí. Y la palabra rendir la vamos a sustituir porque provee menos servicio ecosistémico, que queda más fino. ¿Os han hablado de servicio ecosistémico? No. Pues buscarlo en la Wikipedia, que no nos da tiempo. Lo siento, no da tiempo ya hoy. Entonces, este ecosistema provee más servicios que provee más madera, más setas, más miel, más retiro espiritual, muchas más cosas que este otro. O también diferente. Es decir, cambia el patrón de rendimiento que tú has dicho, es decir, de suministro de servicio a la sociedad. ¿Vale? Como has dicho, cambiar el rendimiento ¿por qué? Servicio ecosistémico, ¿vale? Una pregunta. Dime. Conforme más complejas sean las redes tróficas y las interacciones entre organismos, ¿más bajo es el umbral o no depende de eso? Esa pregunta es muy compleja. Diría que en general sí. Ángeles, ¿quién es? Ángeles. Diría que sí. Pero depende de muchísimos factores. Y además, en esos procesos hay puntos de no retorno. En los sistemas complejos suele ocurrir que, siendo cierto lo que tú dices, hay sitios, momentos o tipos de impactos que pueden disparar un cambio de estado radical. Por ejemplo, si tú, te voy a poner el ejemplo para una persona que está sana, ¿vale? Tú eres joven, sano y demás, pues si te llega, te llega una infección, pues tu sistema inmune va a funcionar bien y lo más probable es que salgas bien de esa historia, ¿no? Pero si te dan un tiro en el corazón, por muy sano y fuerte que estés, te han dado un tiro en el corazón. Eso llevado a un ecosistema, por muy compleja que sea tu red trófica, si destruye el suelo en un sistema, en un bosque, por ejemplo, pues ya no hay retorno. Bueno, no es que no haya retorno, ya cambia de fase, ya está en una situación diferente. Vale. O sea que sí, pero con excepciones. Sí, con excepciones. ¿Más preguntas o nos vamos ya al Kahoot? Vamos al Kahoot. Venga, pues el Kahoot, ¿cómo lo hacéis? Os voy a pasar, a mí se me ocurre pasaros el enlace por el chat. Sí, hombre, me ha echado. Profesor, siempre nos ponen en la pantalla no sé cómo se llamaría. El número. El número para entrar. De las preguntas y las respuestas, ¿no? Sí, voy. Claro que no tenemos la pregunta y la respuesta. Voy. Purrón. Dime. Yo lo que sí te pido es que si lo puedes leer, porque a veces se me queda pillado. ¿Que lo lea? Sí. ¿Uno a uno? A la vez que sale. No, leyendo la pregunta y la respuesta. A la vez que salen. Sí. Vale, claro. Las preguntas y las respuestas. Las 4 respuestas. Sí, vale. A ver, yo tengo aquí mi Kahoot, le voy a dar al play. Y play a live game together with learners over video or in class. Yo supongo que será esto, para clases virtuales. Vale, venga. Pero entonces, ¿cómo? Que no lo vemos en la pantalla todavía. Ya. Lo tengo en mi pantalla, entonces. En la otra pantalla, aquí tengo 2 pantallas. Venga, entonces, ahora yo le doy aquí a Classic. Y sale eso. Ay, qué musiquilla más bonita. Vamos a quitar la musiquilla. Vale. Y ahora, vosotros ya estáis entrando. Vale. Muy bien. Hola, qué guay.
Entonces, ahora cuando yo le doy a Start, imagino que empiezan a salir las preguntas y lo que me está diciendo es que yo las lea conforme van saliendo. Sí, exacto, porque a veces no nos salen a nosotros o nos va más lento. Vale, ¿tenéis interés en que grabe esto? ¿En que grabemos esto? Creo que no lo graban nunca. Venga, Creo que no. O bueno, sí, en verdad sí vendría genial. Venga, pues ala, lo dejo ahí guardado, lo dejo ahí grabándose. Vale. Pues parece que estamos todos, ¿no? Entonces, ahora yo le doy a Start y... Un segundo. Vale, venga, espero un poco más. Voy a activar mientras el chat de... Es que estoy con el teléfono y voy un poco más lento. Vale, pues, Una cosa, creo que Moodle se ha caído, que no funciona, por si vas a activar el chat de Moodle. Que esa es otra. Moodle se ha caído, no funciona. Sí, y a mí se me olvidó poner la presencia y ya no puedo porque no funciona. Por cierto, ha quitado lo de la pantallita del Kahoot, del código. Sí, lo he quitado porque estoy esperando el Moodle, pero no funciona. Entonces, a ver, vamos a organizarnos. Pero ya lo tenéis otra vez el numerito del Kahoot. Perfecto. Los que tengáis problemas con la asistencia, porque Moodle no funcione, pues lo hacemos, me mandáis un correo o algo, ¿vale? Los que no hayáis podido poner la asistencia. ¿Ok? O lo mira Pero en el bueno, Kahoot, la ¿no? asistencia se ve ahora cuando guarden los resultados del Kahoot, quizás se vea la asistencia, ¿no? Bien, también eso es una buena idea. Bueno, cuando me di 102 jugadores en el Kahoot, madre mía, qué responsabilidad. Bueno, ¿le doy entonces a empezar? Un segundo. Ay, Dios mío, puta madre. ¿Tú eres Alejandro? ¿Se ha vuelto a callar el profesor o es mi...? No, es que me he callado porque no tengo nada que decir, pero... Ah, vale, perdón, es que de repente no oigo nada. Si no tienes nada bonito que decir, mejor cállate, ¿no? Pues eso hago yo. Bueno, venga, ¿empezamos? Sí. ¿Alguien? Venga, voy a darle aquí a Start. ¿Estás listo? Que sí, hombre, que sí, que estamos listos. ¿Qué respuesta se ajusta mejor a la definición formal de sucesión ecológica? Y tenemos patrón de reemplazo de comunidad ecológica en un mismo sitio. ¿Cómo quito el sonido este horrible? La otra es conjunto de comunidades que coexisten en un biotopo. El gradiente de cambio de los descriptores de un ecosistema en el espacio o el tipo de ecosistema mejor adaptado a un clima concreto. Vaya rayadera. Quítale la musiquilla, por favor. Quítale la música, que a mí no me ha dado tiempo a contestar. Lo de la música es terrible. Yo me estaba estresando con la música un montón. Yo estaba más pendiente de la música que de la... Perdonadme, es que no sé cómo... Mucha excusa. Puedes silenciar las pantallas y ya no se escucharía el sonido. Porque entonces no me escucháis a mí hablar. A mí se me ha salido el... He cerrado para quitar la música, ¿vale? A ver si consigo aprender a quitar la música. Game Options. Abre el mezclador de volumen y quita el sonido de Google. Quita el sonido del navegador. Vale, no. Se acaba de quitar el ping. Sí, un momentito. Un momento, estoy en ello. Y le da clic derecho en la pestaña. Le da silenciar pantalla. No entréis todavía, espera un momento, por favor. Que es que luego ahora va a salir otra vez el petardo de música de antes. Déjame que lo configure, ¿vale? Y ahora os aviso. Dale arriba a la pestaña, clic derecho. Salía ahí la nota musical para quitarla. Ahí. Silenciar pestaña. ¡Hala, qué bueno! No conocía eso. ¿Quién ha dicho eso? Yo. ¿Quién eres tú? Inés. Iris. ¡Hala, qué guay! No conocía esa herramienta. Pues ya me has dado la vida. Gracias, Inés. De nada. Venga, empezamos. Venga, ahí tenéis el ping otra vez. Empezamos otra vez, ¿vale? Entrad cuando queráis. ¿Me oís?
Profesor, No entra. No deja entrar. ping A que mí no no va. me deja entrar. No deja entrar con ese pin. Prueba a darle otra vez a lo mejor porque dice que está desconectado. Sí, a mí tampoco me deja. estamos utilizando el nombre, a mí me sale. Así que si puedes cambiar de pin. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. No pasa nada. Bendita distancia, docencia a distancia. A ver, venga. Si ahora se quiere. Classic. Vamos a silenciar la pestaña. A esto le voy a llamar, a partir de ahora, efecto Inés. Jijiji, qué guay. Iris. Ha sido Iris. ¿Iris? Ah, perdón, Iris. Pues mejor Sí, todavía. sí. Llevo todo el rato llamándote Inés. Pues perdona, Iris. Más bonito todavía, Iris. Venga, estamos 101, antes había 103. ¿Falta alguien? La Bordeta, genial. Una canción de La Bordeta, venga. Faltaba uno, Eco. Así no podemos identificaros con esos nombres, chicos. Creo. Es el apellido. Hay que poner los Es mi dos. apellido, Pero ¿hay un apellido que se llama Eco? No creo. Bueno. Perfecto. Bueno, es que lo decía no por La Bordeta, que yo entiendo que hay un apellido que se llama La Bordeta, sino que alguien había puesto Eco. Bueno, lo que sea. Venga, le doy. Repetimos la primera pregunta, ¿vale? ¿Qué respuesta se ajusta mejor a la definición formal de sucesión ecológica? Tenemos patrón de reemplazo de comunidades ecológicas en un mismo sitio. Conjunto de comunidades que coexisten en un biotopo en azul. En naranja, el tipo de ecosistema mejor adaptado a un clima concreto. Y en verde, el gradiente de cambio de los descriptores de un ecosistema en el espacio. Ahora sí habéis contestado rápido, chavales. Muy bien. ¿Y ahora qué? Show media, ¿qué quiere decir esto? Ah, la buena era la primera. Vale. Bien, la mayoría había aceptado. Perfecto. Siguiente. ¿Esto qué es? Ah, los que vais ganando. Jolín, qué competitividad. ¿Cuál de los siguientes factores crees que condicionan más el hecho de que no siempre veamos comunidades climáticas? ¿El clima, las perturbaciones, la competencia interespecífica o todo lo anterior? No, señores, las perturbaciones, todo lo anterior. El clima no, el clima es lo que precisamente determina que haya una comunidad climática. Bueno, siguiente. ¿Cómo cambia la diversidad en el proceso de la sucesión? ¿Hay más diversidad en las fases iniciales si la sucesión es secundaria? ¿No se ha comprobado efectos en esta variable? ¿Tiende a aumentar hasta que llega a una asíntota o solo hay cambio en ecosistemas acuáticos? Pues soy unos máquinas contestando esto, qué velocidad. Yo me estoy agobiando con los 10 segundos. Efectivamente, es la azul. Muy bien. La mayoría lo había hecho bien. Jolín, sí que acumuláis puntos. ¿Dan algo a cambio? El mecanismo de facilitación consiste en: las especies de la comunidad madura dan cobijo a otras especies. La manifestación del mutualismo a escala de ecosistema, las acciones emprendidas por el hombre para acelerar la sucesión o las especies pioneras modifican el medio facilitando la entrada de otras. Vale,
Bien, la mayoría ha dado con la tecla. Las especies pioneras modifican el medio facilitando la entrada de otras. Seguimos. ¿Por qué la productividad primaria es más baja en los estadios finales de la sucesión que en los iniciales? Porque hay más biomasa no productiva en estadios maduros de la sucesión, porque aumenta el peso de los consumidores. No es cierto que ocurra lo que dice la pregunta, o debido al impacto del clima. Está muy fácil. Muy bien. Oye, estoy pensando que hay un tío que se llama Bonet también, que presenta un concurso, que yo no lo he visto, pero mis padres me hablan de él, así que me estoy sintiendo yo presentador de concurso, está guay. Ojalá pudiera daros dinero, iríamos a media. No, venga, siguiente, 6 de 10. Indica cuál de los siguientes procesos podrían considerarse como homeostáticos. El cambio de la temperatura a lo largo de la ladera de una montaña, la humedad en la hojarasca de un bosque, la temperatura interna de un invertebrado o ninguno de los anteriores. La temperatura interna de un invertebrado, chavales, que son precisamente lo contrario, no controlan la temperatura. Mal, era la naranjilla. Bueno, seguimos. Quedan 3. ¿Cuál de los siguientes impactos cree que puede provocar una mayor regresión en la sucesión? El pastoreo de un bosque, erosión que elimine el horizonte A del suelo, un incendio que afecte solo a los árboles grandes o la llegada de una especie invasora. Bien. En lo del incendio os ha confundido alguno, ¿vale? ¿Veis? Sí. Bueno. Venga, seguimos. 8. La llegada de los seres vivos a una isla recién creada por un volcán es sucesión terciaria, invasión biológica, colonización o sucesión primaria. Desde nuestro punto de vista, ¿eh? Del tema de hoy. Sucesión primaria, pero también es cierto, y lo he visto al verla, que también es colonización. O sea que se pueden dar por correctas las dos. Desde el punto de vista del tema de hoy es más correcto la verde, pero la otra también es correcta. Ahí tengo que mejorarla, perdón, esa era un poco confusa. Y llegamos a la última, creo, ¿no? No, quedan 2. ¿Cuál de las respuestas se asemeja más al concepto de restauración ecológica? Procedimientos para acelerar la sucesión ecológica tras una perturbación, reintroducir especies amenazadas, erradicar especies invasoras o sembrar especies pioneras. Muy bien. Procedimiento para acelerar la sucesión. Y vamos a la última. El análisis de la vegetación de una zona mediante estudios polínicos es una técnica diacrónica o sincrónica. Esto, los disléxicos lo van a pasar mal. Sincrónica. Vale, pues podium. Peinado Muñoz, enhorabuena. Y Rodríguez Car, pero esto es solamente de este Moodle o de este juego o de todo, porque aquí hay muchísimos puntos. De este, solo de este. Bueno, soy unos campeones todos. Muy bien. Pues por mi parte no tengo más que deciros. Creo que tienes que guardar los resultados. Get feedback. Pero aquí ya no me aparece nada más. No tengo nada aquí, nada. Es el de feedback, creo que te sale save results. Results, vale.
Save to Drive. Bueno, pues Save to Drive. No, entonces, guardamos aquí. Vale, pues por mi parte nada más, chicos. Si no tenéis... Si le das a la descarga directa, te aparece en un Excel. Vale, ya lo veo. Yo tengo una preguntilla. Se supone que las notas que hayamos sacado en el Kahoot se hace como una ponderación y suma hasta medio punto. Como ya hemos hecho todos los Kahoot, le puedes decir a Rafa Villar, que vamos, que creo que es el coordinador de la asignatura de este cuatri, de subir digamos, los puntillos que hemos ganado con el Kahoot para tener una idea, cuando tenga tiempo y pueda. Sí. Vale, yo se lo digo. Ya lo noto aquí en mis deberes y ya está. Muchas gracias. Y perdona, vamos, que si no le mando yo un correo. No, hombre, no, si tengo que hablar yo con él, no hay problema. Vale.